Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito, que es de buscar la presencia del Señor. Y que el Señor siga bendiciendo a su pueblo, que se ha hecho presente, a todos aquellos hermanos que han desempeñado privilegios, que el Señor les bendiga grandemente, para que sigan pudiendo trabajar en la obra del Señor, ya que el Señor, mis queridos hermanos, a eso nos ha llamado, a que trabajemos. Y a veces no solamente en la congregación, mis queridos hermanos, sino que afuera también, sirviéndole al Señor, siendo ejemplo y dando buen testimonio para que las almas vengan a Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos este día? Porque el Señor los ha dado la victoria, hermanos. Tal vez muchos han querido estar en una congregación alabando y glorificando a Dios, pero no han podido por muchas dificultades, adversidades o enfermedades. Pero el Señor le ha dado la victoria a usted y a mí, que estamos aquí adorando a nuestro Dios. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, ya que el Señor nos ha dado este hermoso privilegio de ser nosotros los portadores de la palabra, meditar en su bendita palabra. Y vamos a ir rápidamente al libro de los Gálatas, en su capítulo 1. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por un momento pensamos que no íbamos a poder predicar, damos un poco más de la garganta, pero el Señor es fiel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Le alabamos porque el Señor es bueno. Libro de los Gálatas, capítulo 1. ¿Cuántos lo tenemos? Libro de los Gálatas, su capítulo 1. Vamos a estar leyendo solamente un versículo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Estaremos leyendo para la honra y la gloria de Dios. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Se pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta ahí nomás. Pueden tomar asiento. Que el Señor bendiga grandemente su palabra, porque su palabra es viva, fiel y eficaz. Hemos leído, mis queridos hermanos, un pasaje de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo escribe a los libros de los Gálatas. Mis queridos hermanos, y es que podemos ver cuando siempre Pablo escribe una carta, sea a los Corintios, a los Éfesos, a cualquiera que le escribiera, mis queridos hermanos, tal vez se tomaba 8, 9, 10 versículos, a veces hasta más de un capítulo en saludarlo. En el agradecimiento, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo tenía así con Dios y a ellos por la manera en la que se conducían en el camino del Señor. Pero ve que, mis queridos hermanos, aquí Pablo en su saludo solamente cubre 5 versículos. Y en el capítulo 6, cabalito, en el versículo 6, entra al motivo de la carta. Y es que, mis queridos hermanos, vamos a hablar primeramente el contexto del versículo que hemos leído. Y empieza desde el versículo 6. Rápidamente Pablo entra al problema que estaba sucediendo en Gálatas. Mis queridos hermanos, Pablo no da un saludo grande, porque me imagino que Pablo dijo: es necesario que esta carta sea leído a la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque había ocurrido algo grande, mis queridos hermanos. Podremos llamarle una catástrofe, había sucedido. Mis queridos hermanos, podemos ver, digamos, un ejemplo, que en esta congregación nosotros, mis queridos hermanos, siempre hemos predicado de un evangelio conforme a la palabra de Dios. Un evangelio, mis queridos hermanos, que siempre lo que tratamos de querer hacer es agradar a nuestro Dios. Pero el día de mañana, mis queridos hermanos, empezamos a ver predicadores que estén predicando la palabra de Dios al revés de lo que se ha predicado. Mis queridos hermanos, y estemos viendo que los ministros estén actuando diferente a la palabra de Dios. Y es lo que había sucedido en Gálatas. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, como quien dice, estoy sorprendido de lo que está sucediendo con ustedes. Mis queridos hermanos, que estos hombres habían empezado
con aquel evangelio que los había salvado. Con aquel evangelio, mis queridos hermanos, que había sido llevado por Pablo en aquel lugar. Aquel evangelio en el cual las vidas habían aceptado. El evangelio que las vidas habían sido restauradas. El evangelio, mis queridos hermanos, que transforma. El evangelio que levanta al perdido, al drogadicto, al homosexual, mis queridos hermanos. Pero a los días ya lo habían puesto patas arriba. Y por eso es que Pablo dice, estoy maravillado de ustedes. Que tantito me aparté de ustedes y dejaron entrar el maligno. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque llegó alguien a la congregación y les dijo, ¿ustedes han escuchado hablar de la circuncisión? ¿Han escuchado hablar que no es necesario esto? Que Pablo les haya dicho esto. ¿Saben que es necesario esto otro? ¿Saben que es necesario esto algo más? Y empiezan a agregarle al evangelio de gracia que Pablo había predicado, aquel que el pueblo había entendido, aquel que el pueblo había recibido. Y entonces, como les empezó a gustar, dijeron, de verdad que sí, que esto Pablo no los había mencionado esto, Pablo no los había dicho esto, que ahora creo que, mis queridos hermanos, un ejemplo, alguien viene y le dice, hermano, no es necesario que usted en el culto esté parado. Y la verdad sí, no es necesario. Pero empezamos a decir, este es de Dios porque viene diciendo algo que a mí me gusta. No es necesario que usted diga que no quiera celebrar la Navidad. Usted la puede celebrar. Y diga, verdaderamente yo creo que este es de Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eso es lo que a la carne le gusta. Eso es lo que a la carne, mis queridos hermanos, le agrada. Todo lo de este mundo es lo que a la carne le agrada. Y aquellos hombres, mis queridos hermanos, esta iglesia pararon las orejas, pero hacia el mal. ¿A qué estamos parando las orejas nosotros, hermanos? ¿Al caso nosotros, mis queridos hermanos, estamos parando las orejas para escuchar lo bueno o escuchar lo malo? O no vaya a ser, mis queridos hermanos, que le estemos llamando a lo malo bueno y a lo bueno le estemos llamando malo. Mis queridos hermanos, porque Pablo dice, mis queridos hermanos, este no es el evangelio que yo les he enseñado. Y aquel puede ser que diga, yo anduve con Cristo, yo lo vi y él dijo esto y él dijo lo otro. Mis queridos hermanos, tal vez había sido cosas agregadas, mis queridos hermanos. Por eso es que Pablo dice, yo les llevé un evangelio que no fue dado por hombre, ni enseñado por hombre, sino de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún hombre me lo ha enseñado, sino aquel que ha dado la vida por usted y por mí. Mis queridos hermanos, ¿a qué le estamos poniendo atención nosotros? Mis queridos hermanos, ¿será que nosotros, algunos de esta congregación, mis queridos hermanos, porque fíjense que tenemos las cámaras ahí, pero la predicación es para la iglesia. Y es de bendición porque la palabra le sirve para aquellos oyentes también. Pero mis queridos hermanos, ¿será que alguno de nosotros me he hecho en cuenta? Porque yo pertenezco a esta congregación. ¿Estamos molestos por algo que no se celebra en este lugar? Mis queridos hermanos, ¿estamos molestos de la manera que se nos está enseñando? Mis queridos hermanos, ¿se nos molesta por algo que no hablamos en este lugar? Mis queridos hermanos, se pueden identificar todos aquellos, mis queridos hermanos, que predican la palabra de Dios. Miren, mis queridos hermanos, si fuera por nosotras cuentas, no pudiéramos predicar esta palabra. Pero desde que venimos, mis queridos hermanos, venimos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque yo no puedo. Pero el que está con nosotros, todo lo puede. Y ese es Cristo, el Rey de Gloria. Bendito y alabado sea su nombre. Y usted dice, mis queridos hermanos, si usted es un gran bosquejo que lleva ahí. Es cierto a veces, hermanos, porque a mí si un versículo no se me queda. Mis queridos hermanos, es lamentablemente decir eso, hermanos, pero cada quien Dios lo hizo como es, mis queridos hermanos. Pero aquí es la gracia de Dios que los ayuda a predicar de este evangelio.
Mis queridos hermanos, y aquí le predicamos, mis queridos hermanos, no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo vivo. Uno que aquel, mis queridos hermanos, que aún ni la muerte lo pudo retener, ni aún ni la muerte lo pudo detener. Al tercer día, Él fue levantado con poder y victoria. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, predicamos lo mejor que podemos, mis queridos hermanos. Y a veces, mis queridos hermanos, es cierto, como predicadores los equivocamos, pero somos humanos, mis queridos hermanos. Pero el evangelio que predicamos y traemos esta palabra, mis queridos hermanos, es simple y sencillo. Cuando un predicador diga algo y diga, bueno, esto no es permitido aquí, esto y aquí, váyase a la palabra. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos? Miren, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, yo estoy maravillado. Y es que cómo es que yo tendría que estar con ustedes todo el tiempo. Mis queridos hermanos, tantito me aparté de ustedes y tomaron otro camino. Tomaron otro camino muy diferente al evangelio. Ahora ya no, aquí no hay nada que sea malo para nosotros. Todo es bueno. Y es que, mis queridos hermanos, hay que ser honestos, la carne no le gusta. Mis queridos hermanos, pero tal vez puede decir, hermano, usted comete errores. Pero aquí hay una palabra que dice Pablo también. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir esa palabra? Alguien que está crucificado, ¿se puede bajar a hacer algo? No se puede bajar de ahí. Hermanos, hemos muerto juntamente con Cristo. Y ahora, mis queridos hermanos, el mundo celebra esto, celebra lo otro, celebra esto. Pero nosotros, mis queridos hermanos, celebramos que un Cristo vive, no solamente en esta fecha, sino todo el tiempo. Porque mi Cristo no solamente ahora vive, sino que todo el tiempo Él vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, entonces, mis queridos hermanos, no puedo comer tango. Ya comas de los hombres. Mis queridos hermanos, pero es porque queremos seguir lo mismo del mundo. Venimos y escuchamos algo. Nos da picazón de escuchar a cosas, mis queridos hermanos. Dice, mis queridos hermanos, la palabra de Dios que si nosotros no estamos aptos para escucharlo todo, no lo escuchemos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, mis queridos hermanos, escucharlo todo y retener lo bueno, pero hay que examinarlo nosotros si podemos escucharlo todo. Mis queridos hermanos, ¿por qué cree que a veces venimos y nos vamos al internet y escuchamos un mensaje y salimos traumados? Salimos turbados. ¿Por qué? Porque no estamos aptos para escuchar eso. Mis queridos hermanos, cualquier cosa los pone patas arriba. Y por eso es que Pablo dice, estoy maravillado que apenas me acaba de apartar de ustedes y ustedes ya siguieron otro camino. ¿Qué pasó con el evangelio que los he enseñado? ¿Qué pasa con el evangelio que habéis recibido? ¿Qué pasa con el evangelio que los ha rescatado? ¿Qué pasa con aquel evangelio que sintieron cuando aceptaron a Cristo? Sintieron aquel calor, aquellos ríos de agua viva, aquel Cristo de la gloria. El Espíritu Santo vino, lo bañó, lo bautizó y ustedes han sido salvados para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué están siguiendo cosas más? Mis queridos hermanos, y por eso es que a veces, mis queridos hermanos, hay que dejarle a Dios lo que Dios tiene que hacer. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Vea bien, a veces, mis queridos hermanos, por eso me imagino que los ministros, los pastores, cuando leen estas palabras, dicen, por eso es que tengo que guiarme con la dirección de Dios. ¿A quién yo voy a poner tal vez a cargo? Yo no voy a estar una semana, 2 semanas, 3 semanas para que no se vaya a torcer el pueblo en esos días que yo no esté. Pero mis queridos hermanos, aquí es que le pidamos a Dios que sea la misericordia de Dios con nosotros. ¿Por qué, mis queridos hermanos?
aquel que Moisés había dejado, cuando subió, a mis queridos hermanos, y estuvo en aquella montaña 40 días y 40 noches, ese hombre que Moisés había dejado de encargado, Dios estaba en el asunto. Y tantito Moisés se separó. ¿Qué pasó? Ya empezó que el pueblo empezó a hablar, que mira que Moisés no va a regresar, que Moisés esto. Pues sí, yo creo que no va a regresar. Pues hagamos lo que vamos a hacer. Mis queridos hermanos, hemos llegado a un momento, mis queridos hermanos, que es fácil darle vuelta a la tortilla. Pero mis queridos hermanos, por eso hay que constantemente, hay que pedirle a Dios, mis queridos hermanos, que seamos guiados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y no apartarlo de aquel evangelio que nos fue predicado, aquel evangelio que fuimos recibidos, aquel evangelio que cuando venimos sentimos el poder de Dios, el Espíritu Santo que nos bautizó. Bendito sea su nombre. Es triste, mis queridos hermanos, yo me imagino que Moisés cuando llegó una gran decepción, y me imagino que con el líder que había dejado. Mis queridos hermanos, pero ¿qué puede hacer Moisés? ¿Qué puede hacer un pastor en esta situación? ¿Qué podía hacer Pablo en esta situación? Pablo trata de agarrar fuerza y de decir, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y decirles que han cometido un error. Mis queridos hermanos, y por eso, como les decía, desde aquí, desde el versículo 6, vea cómo dice el título que tiene. No es que no hay otro evangelio. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque ellos habían tomado otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio, dice Pablo. Sino es que nosotros hemos adoptado un evangelio diferente, pero no conforme a nuestro Dios. Mire el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que habéis anunciado, sea anatema. Vea lo que dice Pablo. Mis queridos hermanos, Pablo estaba sorprendido de la situación que estaba pasando en Gálatas. Y es que no me imagino, es que yo me ponía a pensar en esta palabra, hermano. Imagínense, esta iglesia tanto que se ha sostenido, me imagino yo, pues yo tengo de unos 5 años acá. Hermano, y cuando un ministro regrese y vea todo patas arriba, y peor si sale en diciembre y vea el arbolito por ahí. Mis queridos hermanos, y el sábado que viene tenemos una quinceañera, una fiesta rosa aquí. Y diga, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Me equivoqué de iglesia o qué? Mis queridos hermanos, no es que haya otro evangelio, sino que queremos adoptar cosas que la gente le viene agregando al evangelio. Vea bien, está bien, mis queridos hermanos, pero es que nosotros, el ser humano, actuamos a nuestro favor. Lo que cuesta le quitamos, y a lo que nos cuesta lo agregamos al evangelio. Mis queridos hermanos, así somos porque queremos llevar un evangelio moderno. Un evangelio, mis queridos hermanos, que no hay problema. Mis queridos hermanos, que pecamos ahora y no hay problema, porque Dios nos perdona. Entonces es mentira. Claro, mis queridos hermanos, Dios nos perdona. Pero mis queridos hermanos, ¿quién va a un hospital para vivir enfermo? Nadie. Un enfermo va a un hospital porque quiere ser sanado, quiere que su salud vaya de aumento y vaya mejorando. Mis queridos hermanos, nosotros hemos venido a Cristo, no es porque seamos santos, no es porque, mis queridos hermanos, no exista ya nada, ningún error, pecado en nosotros. Claro que sí. ¿Pero qué? Pero hay que vivir día tras día buscando cómo agradar a Dios.
¿Cuántos quieren agradar a Dios? Mis queridos hermanos, ¿cómo agradamos a Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, vemos que en la iglesia hay culto el domingo, pues vamos el domingo. No, pero yo es que tengo que lavar, me voy a lavar. Entonces, mis queridos hermanos, ¿estamos agradando a Dios? Mis queridos hermanos, hay culto el sábado, pero es que yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y solamente un día tengo de descanso. Pero entonces estamos agradando al trabajo. Porque para el trabajo tenemos 6 días, pero para Dios no tenemos 1. Mis queridos hermanos, yo no le estoy diciendo que deje de trabajar porque no lo voy a mantener. Pero mis queridos hermanos, prioricemos las cosas de Dios. Miren, mis queridos hermanos, Dios, mis queridos hermanos, se agrada de aquellos, mis queridos hermanos, que dicen este horario es para Dios. Mis queridos hermanos, a la mañana voy a tener mis 10, 15 minutos para Dios. Dios se agrada de eso. Hermano, y solo 10 minutos para usted, a veces solo 5, hermano. Pero mis queridos hermanos, Dios se agrada, mis queridos hermanos, que lo tomemos en cuenta a Él. Usted va a ir el domingo al culto, si no trabajo, sí. Mis queridos hermanos, priorizamos primeramente otras cosas y después queremos agradar a Dios. Como les repito, mis queridos hermanos, si usted tiene un horario, pues no hay problema, pues trabájelo. Pero usted diga, pero estos 2 días yo no lo fallo para ir a la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque hay que buscar la manera cómo agradar a Dios. Y hermano, solamente yendo al culto voy a agradar a Dios. No, es su manera como se comporta en el trabajo usted. Cómo vive con los vecinos, con su familia. Mis hermanos, de todas estas maneras podemos agradar nosotros a Dios. Pero ¿qué, mis queridos hermanos? Hay otra gente que ha adoptado un evangelio diferente. Mis queridos hermanos, yo veo muchos hermanos, buenos pastores, en muchos diferentes lugares que, bueno, saben lo que hacemos. Y hermanos, han adoptado una manera, mis queridos hermanos, que ahora a veces cierran las iglesias, no hacen cultos por andar haciendo estas cosas. ¿Cree que eso le agrada a Dios? No, mis queridos hermanos, esto yo sé que le agrada a Dios, pero no vamos a dejarlo de Dios por hacer algo, otra cosa. Mis queridos hermanos, hacer el bien al hermano, al amigo, al vecino, eso es bueno, mis queridos hermanos. Pero ahora la gente se ha metido en la cabeza que por obra vamos a ser salvos. Mis queridos hermanos, cuanto más favor hagamos, más salvos estamos. De ninguna manera, mis queridos hermanos, ese no es el evangelio que nos ha sido predicado. No ese es el evangelio que se nos ha sido enseñado, mis queridos hermanos. Aunque la palabra dice, mis queridos hermanos, que en aquel día cada quien será recompensado según sus obras. Pero dice recompensado, no salvado. O sea, mis queridos hermanos, que a mí me va a decir, mira, el día miércoles hay una gran bendición. Sí, ahí déjela, pero para otro día yo voy para la iglesia. Eso es lo priorizar de Dios, mis queridos hermanos. Dijo el Señor en un tiempo, los pobres siempre van a estar entre medio de ustedes. Mis queridos hermanos, ¿por qué vamos a adoptar otro evangelio? ¿Por qué le vamos a agregar? ¿Por qué le vamos a poner a este evangelio? Pero ahora la gente dice, no, entre más bien hago, más salvo soy. Mis queridos hermanos, ¿a dónde encontraron eso? Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Como ya no van a las iglesias y están recibiendo, dice, mire, por ser manden las ofrendas y los diezmos. Por ahí mándelos, por ser mándelos, ahí lo van a recibir y Dios lo va a bendecir. Y ya no, y andamos, y ese es otro negocio ya por aparte. Porque ya lo hicieron negocio también. Mis queridos hermanos, por eso es que yo he dicho, mis queridos hermanos, por eso es que miren, mis queridos hermanos, cuando yo vine al evangelio, trabajaba en un restaurante y empecé a hablarles a todos del evangelio ahí. Y les decía uno a uno, preguntarle a dónde va a parar el cheque de él. Preguntarle a dónde va a parar el cheque de él. Preguntarle a dónde va. Al pastor va a parar. Pero ¿por qué, hermano? Porque hemos pervertido este evangelio, hombre. Mire, cuando un ratón se come un pedazo de queso y los ratones me lo comió y tal vez un ratoncito fue, pero y los ratones. O sea, mis queridos hermanos, que hablan en plural. Dicen, no, hombre, todos son sinvergüenza.
Mis queridos hermanos, ¿pero por qué? Porque hemos pervertido este evangelio. Mis queridos hermanos, y ahora tal vez aquel ni lo conocen, pero como ya saben que son sinvergüenzas, no, hombre, todos son sinvergüenzas. Y ahí nos vamos a encolar todos. Mis queridos hermanos, ¿pero por qué? Por esa gente sinvergüenza que ha ido poniendo cosas a cosas que le benefician su bolsita. Pero mis queridos hermanos, ese es el evangelio que Cristo ha dejado. Ese es el evangelio que está escrito en esta palabra. No, mis queridos hermanos, el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación de todo aquel que le quiera recibir. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, hemos pervertido este evangelio. Como le digo, mis queridos hermanos, si alguno está escuchando ahí y si ha pervertido el evangelio, que se arrepienta. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque es necesario, mis queridos hermanos, que demos un testimonio, mis queridos hermanos. Un testimonio de verdad, mis queridos hermanos. Y mis queridos hermanos, y a veces la gente dice, usted se cree perfecto, usted no los creemos, pero tratamos, mis queridos hermanos. Cometemos errores, claro que los cometemos, pero reconocemos que le fallamos a Dios y venimos, Señor, mira, ayer yo escuché algo que no tenía que escuchar, vi algo que no tenía que ver, hablé algo que no pude ver y me pude pensar algo que no tenía que pensar, pero vengo y te pido perdón. Aleluya. Mis queridos hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya. Mis queridos hermanos, pues eso es estar en Cristo, mis queridos hermanos. Que nadie venga y le diga, mira, cometiste un error ahí, yo te vi, porque nadie anda aquí vigilando como detective. Pero el Espíritu viene, mira, cometiste un error, pensar de esa manera. Y venimos y delante del Señor, perdona. Perdóname. Ese es el vivir en el temor de Dios. Mis queridos hermanos, ese es el tener de el evangelio, aquel que transforma, mis queridos hermanos. En aquel tiempo pecábamos, mis queridos hermanos, como queríamos, como el mundo los alaba, el enemigo, mis queridos hermanos, y no le poníamos atención. Pecábamos y pecábamos y pecábamos sin ninguna conciencia. Pero ahora, mis queridos hermanos, fallamos en una cosa, pero rápido venimos y le decimos, Señor, te he fallado, mi querido Dios, perdóname, porque no podemos vivir de esa manera. Mis queridos hermanos, los gálatas se habían desviado del camino del Señor. Que eso no los pase a nosotros, mis queridos hermanos. El ejemplo que le había puesto, mis queridos hermanos, Moisés se apartó por un momento y todo el pueblo se había apartado de Dios. Y lo triste que me imagino yo que Moisés, mis queridos hermanos, ha de haber dicho, y este hombre que escogido por Dios y se dejó lavar la mente. Mis queridos hermanos, el diablo es astuto. Mis queridos hermanos, por eso hay que estar vigilante en todo tiempo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero por eso, mis queridos hermanos, la iglesia tiene que estar activa. La iglesia tiene que estar viendo al grande y al poderoso, que es Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Que aunque venga lo que venga, te podemos decir, tenemos a nuestro Dios, el que los ha salvado, nos ha rescatado, y a Él adoramos y bendecimos en todo tiempo. Aleluya. Mis queridos hermanos, ese es el contexto de lo que Pablo hablaba. Y dice, pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mis queridos hermanos, hay mucha gente que saca este texto de contexto. Porque dice, pero los cristianos tienen que agradar a todo el mundo para que vean que ellos son cristianos. Mis queridos hermanos, pero están equivocados. Porque Cristo, mis queridos hermanos, vino a servir, no a agradar al ser humano. Cristo sirvió, pero no trató de agradar al ser humano. Nosotros podemos servir al ser humano, pero no tratemos de agradarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando primeramente tratamos de agradar a Dios,
vamos a agradar al hombre. Al hombre, aquel que conoce de Dios. Pero al que no conoce de Dios, nunca va a ser agradado. ¿En qué manera, mis queridos hermanos? Viene alguien, mis queridos hermanos, los de la congregación, un hermano viene, trabajador en la congregación en todo. Los hermanos van a decir, estamos agradados con ese hermano porque ese hermano es trabajador en la congregación. Mis queridos hermanos, pero aquella gente impía, mis queridos hermanos, usted haga lo que haga, usted no lo va a agradar. Mis queridos hermanos, y ese es el problema de lo que está pasando ahora en día. Que ahora la gente, mis queridos hermanos, aquella gente que dice, he recibido a Cristo, estoy en el evangelio, pero le dicen, vamos para el nuevo año, el 31 de diciembre, vamos a hacer una festividad, vamos a hacer una actividad, donde toda la familia, no va a haber fiesta, solo vamos a estar tomando ahí, queremos que vengas porque vos sos hermanos, nosotros también, y ahí vamos para que los hermanos no digan nada. Sabiendo, mis queridos hermanos, ¿qué nos edifica estar a nosotros ahí? No nos edifica nada. Pero ¿cómo? No queremos que nuestros hermanos hablen mal de nosotros. Estamos agradando al hombre. Estamos buscando cómo agradar al hombre. Mis queridos hermanos, si estamos haciendo eso, ¿qué dice Pablo? Aún no somos siervos de Cristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque nuestras hermanas, nuestros padres nos invitan a un cumpleaños. Allá vamos porque no queremos que digan nada de nosotros. Estamos agradando al hombre. Estamos agradando a Cristo. No estamos agradando a Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Si aún buscamos agradar al hombre, no somos siervos de Cristo. Ahora usted medita en esto. Usted dice, mis queridos hermanos, ¿será que cuando me invitan a esto y hay cosas que no son de Dios, yo digo no, aunque se enojen? Pues usted está buscando cómo agradar a Cristo. Y si usted allá va, compradito, usted está buscando agradar al hombre. Mis queridos hermanos, y esas son las cosas sencillas que nos está costando en este evangelio. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no nos gustan que hablen mal de nosotros. No nos gustan que piensen mal de nosotros. Mis queridos hermanos, pero yo le digo, mis queridos hermanos, si a usted lo invitan a una fiesta donde va a haber baile, donde va a haber bebida, donde va a haber cosas del diablo, mis queridos hermanos, y sabe que a usted no le conviene estar ahí, mis queridos hermanos, trate de agradar a Dios, y si agrada a Dios, usted está en victoria. Aunque diga lo que diga el ser humano, usted está en victoria. Usted puede decir, gracias, Señor. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces nos falta valentía para decir que no. Yo escuchaba antes que decían, hermanos, en aquel tiempo a mí me invitaban y ya al fin de tanto ya ni me invitaron porque ya no. Y sí es cierto, hermano, ya no lo invitan a uno. Después le cuentan, fíjate que allá que tuvo aquí algo y allá usted no faltaba en esa fiesta ahí, pero ya dejaron de invitar. Se aburrieron. Se van a aburrir, mis queridos hermanos. Pero por eso hay que resistir, mis queridos hermanos. Hay que saber a quién estamos buscando de agradar. Si estamos buscando agradar al hombre o estamos buscando agradar a Dios. Primeramente le digo, mis queridos hermanos, hay que buscar de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, si estos hombres, mis queridos hermanos, como el ejemplo que le había puesto, aquel líder que Moisés había dejado, el pueblo empezó a decirle cosas, mis queridos hermanos. Y cuando empezamos a escuchar cosas, mis queridos hermanos, cómo agradar al pueblo, cómo agradar al hombre, vamos a fallar en este camino. Tenemos otro ejemplo, mis queridos hermanos. Salomón, un hombre, mis queridos hermanos, de Dios. Pero cómo se resbaló del evangelio de Cristo. Por escuchar a aquellas mujeres, mis queridos hermanos, por tratar de agradarla. Pero yo le digo, mis queridos hermanos, que estamos en esta tarde, en este lugar, busquemos cómo agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque quien dio la vida fue nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Aquel hombre, mis queridos hermanos, por agradar a aquellas mujeres. Mis queridos hermanos, y podemos poner ese ejemplo, mis queridos hermanos, en las parejas.
Si un día ya el hermano ya decide que ya no quiere nada con Dios. Y siempre hemos hablado, mis queridos hermanos, que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. Pero acá les conviene a ellas obedecer al hombre cuando le diga ya no vayamos a la iglesia. ¿Les conviene? No le conviene. Ahí hay una excepción que usted puede decir no. Porque yo estaba sujeta bajo este hombre, pero porque él estaba sujeto bajo Dios. Pero ahora que él no se sujeta a Dios, ¿por qué yo me tengo que sujetar a él? Lo mismo también así, mis queridos hermanos. La hermana ya no quiere venir. El hombre solo por eso no va a dejar de venir a la iglesia. No, mis queridos hermanos, en aquel día cuando el Señor los llame, no los va a llamar por pareja, los va a llamar separados. Mis queridos hermanos, por eso hay que tener cuidado. No hay que tratar de querer agradar al hombre, mis queridos hermanos. Vemos a aquel hombre Sansón también, cómo agradó a aquella mujer. Mis queridos hermanos, en este tiempo, si los ponemos a escuchar al ser humano, si los podemos escuchar a la gente, vamos en derrota. Pero el Señor quiere una iglesia en victoria, mis queridos hermanos. Quiere una iglesia en victoria. Y miren, mis queridos hermanos, un acontecimiento grande que pasó en este lugar. Vea bien el rey Saúl. El rey Saúl, mis queridos hermanos, era un hombre humilde. Un hombre que Dios eligió como rey de Israel. Un hombre que fue ungido por Samuel. Mis queridos hermanos, pero poco a poco, mis queridos hermanos, se fue apartando de Dios. Poco a poco se fue apartando de Dios. Hasta el momento que llegó, mis queridos hermanos, que el Señor lo mandó a una misión, mis queridos hermanos, y no hizo lo que Dios lo mandó a hacer, sino que hizo lo contrario. Pero cuando viene Samuel y lo enfrenta, mis queridos hermanos, y le dice, pero es que el pueblo decidió, el pueblo quería que apartáramos lo mejor para sacrificarlo a nuestro Dios. O sea que él ya estaba lo que la gente decía. Él ya no escuchaba a Dios, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, luego el Espíritu de Dios se aparta de él. Y ya cuando el Espíritu se aparta de nosotros, estamos perdidos, mis queridos hermanos. Estamos perdidos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? A veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y estamos haciendo las patas arriba. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la dirección de Dios. Mis queridos hermanos, este hombre, oiga bien, este hombre dejó de perseguir a los enemigos, a los filisteos, a los amorreos, a los ateos y a todos ellos por seguir a un hombre de Dios. O sea que este hombre, rey Saúl, mis queridos hermanos, él se dedicó a seguir a un hombre de Dios, a David. Oiga bien, cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Mis queridos hermanos, este hombre dejó de perseguir a los enemigos por perseguir a un siervo de Dios. Y eso pasa cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Porque, mis queridos hermanos, ya no hacemos nada conforme a la voluntad de Dios. Este hombre, mis queridos hermanos, ya no creía consultar a Dios, sino que iba y consultaba a los adivinos. Mis queridos hermanos, cuando el Espíritu de Dios se aparta, el temor de Dios se va, mis queridos hermanos, y vamos de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Sin el Espíritu de Dios estamos perdidos. Pero usted y yo, mis queridos hermanos, podemos decir que estamos en victoria porque tenemos el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, vamos a ir de derrota en derrota si tratamos de buscar, de agradar al ser humano. Yo lo que le digo, mis queridos hermanos, que en este camino no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. No trate de adoptar, mis queridos hermanos, que esto creo que no es malo, que voy a ir un ratito allá, que voy a ir otro ratito allá. No, mis queridos hermanos. Hay que buscar cómo agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Si usted está en la iglesia, pues trate de agradar a Dios. Usted está en su trabajo, trate de agradar a Dios. Usted anda en las calles, trate de agradar a Dios. O sea, que hay que buscar
de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, mis queridos hermanos, que nadie en aquel tiempo daba nada por nosotros, mas Él dio la vida, mis queridos hermanos, metió la mano en el lodo cenagoso y de ahí los ha levantado, mis queridos hermanos, con poder y victoria, y los ha redimido y los tiene en este lugar para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, para darle honra y gloria, porque Él es digno de la alabanza y también de la adoración. Mis queridos hermanos, mantengámoslos en el Evangelio de Dios. No hay que escuchar, mis queridos hermanos, otras cosas que no vienen de Dios. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos, porque el Señor ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia, mis queridos hermanos, que aún todavía el Señor los tiene en este lugar y podemos decir Ebenecer, y eso es para la honra y la gloria de Dios. Para mí fue un gran privilegio, mis queridos hermanos, ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.